2. Muy buenas tardes. ¿Quieres enfocar porque no se ve nada? Por favor. Otro poquito, o si podemos adelantar. El 401. Bien. Desde el primer pecado original, muy buenas tardes a todos en primer lugar, perdón. La invasión del pecado inunda el mundo. También se ve envuelto el primer fratricidio de Caín contra Abel. El pecado como situación a veces reunida en el texto de una decisión personal se va a ir mostrando a través de la historia del pueblo de Israel con un pecado llamado también idolatría, la infidelidad del pueblo hacia la alianza con Dios. Independientemente de la ley de Moisés, el pueblo a lo largo de su historia ha caminado como un pueblo que no responde a la fidelidad de su Creador. Esta primera consecuencia de la no desobediencia, sino la soberbia, es vivida con diferentes personajes en todas las épocas de la humanidad, y es algo que nos debe de poner muy alertas por lo siguiente. Voy a continuar después de este número 401 de cómo desde la negación de la criatura para aceptar que tiene un creador y se quiere igualar a él en la figura del hombre o Adán, ha tenido sus consecuencias. Bien, lo que la revelación divina nos enseña coincide con la experiencia, pues el hombre al examinar su corazón se descubre inclinado al mal e inmerso en muchos males que no pueden proceder de su creador. ¿Por qué? Aquí hay que tener un poco de cuidado en la interpretación de la voluntad de Dios a lo que acontece en la historia y lo que el hombre desata, porque llegar a creer que literalmente, como dice la Escritura, es que no hay una hoja del árbol que se mueva sin la voluntad de Dios, pues es que Dios tampoco quiere la guerra, Dios tampoco quiere la injusticia, Dios tampoco quiere la muerte, quería la muerte de su criatura. Dios no quiere la división, y sin embargo, ¿por qué se da? Esto es acción de Dios. Es que todos ustedes dicen que es la voluntad de Dios, pero la voluntad de Dios no es igual a la acción del hombre. Dios no crea, voy a explicarlo de una manera muy banal. Dios no crea títeres. Dios no está jugando a la creación del mundo con su criatura. Dios no crea las cosas para jugar con ellas y hacer de ellas lo que su voluntad cree que es lo correcto. No. El hombre como criatura de Dios fue precisamente creada para alabar a Dios. Pero Dios le ha dado, o Dios le dio desde el principio, lo necesario para ser feliz. El hombre en la búsqueda de, por inquietud, por lo que ustedes quieran mandar, toma caminos diversos donde confunde por su limitación el descubrimiento de la verdadera voluntad de Dios.
Quiero poner este ejemplo. La guerra en sí es mala. Sí, la guerra en sí es mala, porque acaba con el género humano. ¿Quién crea la guerra? Dios no le puede decir a una nación, ataca, y a la otra defiéndete. Dios no está en favor de la vida, pero Dios no pone a pelear. Me acuerdo mucho, perdón que haga este ejemplo, cuando era uno niño le ponían a uno los abuelos a lo mejor en una tabla de madera con 4 clavos, unas ligas de un lado al otro, y había unos luchadores, y entonces lo subían uno cada quien su luchador preferido, y nos poníamos a jugar a ella a ver quién ganaba. Eso no es Dios. Para que se entienda el ejemplo. Dios no quiere eso con el hombre. Bueno, pues entonces, si Él puede todo, ¿por qué no lo quita? Porque no es voluntad de Dios. A ver, yo no sé si ustedes hayan estado alguna vez en una discusión de barrio. ¿No? Ahí les va una discusión de barrio. Hay un agresor por quítame estas pajas, porque puso el coche, porque quebró un vidrio, etc. Sale un varón ahí lógicamente a pedir justicia porque le robaron o le rompieron un vidrio, y quiere hablar con el que lo hizo, y como es un adolescente, va y se mete el papá y le dice el papá al que sale a reclamar que le acaban de quebrar un vidrio: lo que quieras conmigo. Están jugando en la calle. Y para sostener que lo que hizo no es tan grave, le dice: la calle es libre. Y todavía le dice: ¿cuántos por tu mugroso vidrio? Porque ya no era cualquier vidrio, ahora está mugroso. Ya se estaba cayendo. Justifican la agresión siendo más agresivos. Pues el muchacho, en primer lugar, por mucho que la calle sea libre, no se hizo para jugar. En segundo lugar, yo diría, tu hijo tiene que ser responsable de sus actos si verdaderamente lo estás enseñando a ser educado. Hay una sana convivencia que te dice que no te metas con las cosas que no son tuyas. Es como si yo llegara a sacarle el aire a tu coche, porque tú sí tienes mejor coche que el mío. Sería un absurdo. Bueno, así actuamos. Ya no salió tan solo el papá. Como no entra el papá que salió a reclamar, sale toda la bola de los hermanos. ¿Y qué? ¿A poco me van a agarrar todos el papá del agresor? Porque hasta se siente ofendido de lo que hizo el hijo. Díganme ahí dónde está Dios. De esas cosas no se dedica a Dios. Lo van a ver en el próximo domingo, en el Evangelio. Es un Evangelio muy rico. ¿Quién me ha puesto a mí repartidor de herencias? Pues claro, ustedes háganse bolas, se pelean por algo que no es suyo. Es que a mí me toca más. A Dios le corresponde estas cosas. No seamos absurdos, perdón por utilizar esta palabra. Puedo utilizar otra mejor y más entendible, pero voy a utilizar absurdos de lo que no es Dios, por favor. Dice
que es bueno y creador, negándose con frecuencia a reconocer a Dios como su principio. Rompe además con el orden debido con respecto a un fin último y al mismo tiempo toda su ordenación en relación consigo mismo, con los hombres y con todas las cosas creadas. Cuando nosotros rompemos la estabilidad con el prójimo, rompemos la estabilidad con Dios y con nosotros mismos. Es algo que no nos damos cuenta, pero eso ocurre también con el pecado. La gente está muy mal acostumbrada a preguntar qué es pecado y qué no es pecado. La conciencia lo sabe. Pero si fue, como decía cierto gobernador, yo robé poquito. No, tú robaste. No es que si fue mucho o fue poco, robaste. Es que, pues yo le quito, como el Robin Hood, ¿no? Le quito a los ricos para dárselo a los pobres. Robaste. Y estás haciendo caravana con sombrero ajeno. No, pero es que es injusto que los ricos tengan más y se hagan más ricos con el trabajo de los pobres. Si el pobre, que no ha habido muy pocos pobres en el mundo, se han preparado, ya han surgido y tienen ahora bienes, ¿a poco por eso los vas a ver mal? Porque salieron del estrato donde se quisieron superar. Y hay pobres que seguirán siendo pobres porque quieren ser pobres. Quieren que les diga otro ejemplo. Llega una señora y está, no me regala una moneda, ¿por qué no agarras una escoba y te pones a barrer? Yo le vine a pedir una moneda, no una escoba para barrer. Oye, mi vida. Y si no se la das, te recuerdan hasta la progenitora porque no tienes corazón. ¡Ah, Chihuahua! No, lo que pasa es que usted lo dice porque usted como cura nada más es estirar la mano y ya recoger la lana. Ajá, ven acá y recoge lana a ver si es cierto. Sí, porque ya me las sé todas, no se crean. Había una señora que me dijo alguna vez, no es cierto, no fue una señora, fue un señor, me dijo, padre, ¿verdad que es buen negocio ser cura? Y le dije, pues no sé, yo nunca he visto que una parroquia se diga se traspasa, pero tu miscelánea ya se traspasa. ¿Vamos a jugar a eso? Si eso creen que es Dios, están muy equivocados. ¿Cuáles las consecuencias del pecado de Adán para la humanidad? ¿Tiene o no tiene consecuencias? Porque aquí era lo que les decía, que hay un pecado social que a nosotros como que nos da risa pecar. O no medimos la dimensión del pecado. Todos los hombres están implicados en el pecado de Adán. Y me van a decir, ¿y tú por qué dices que todos? Porque todos somos hombres. Ahorita voy a decir. Pablo afirma, por la desobediencia de un solo hombre, todos fuimos constituidos pecadores. Así como por un solo hombre entró en el pecado del mundo, por el pecado la muerte, y así la muerte alcanza a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. A la universalidad del pecado y de la muerte, el apóstol opone ante este pecado la universalidad de la salvación de Cristo. Como el delito de uno solo atrajo sobre todos los hombres la condenación, así también la obra de justicia de uno solo procura la justificación de la vida. Es que él no pecó, no tiene conciencia de pecado un niño, pero se hace solidario con el género humano, lo que hablábamos la ocasión anterior. Nos volvemos pecadores porque somos imperfectos. Por eso es necesaria la justificación para la salvación de una sola persona, Cristo.
la justificación que tiene el género humano, ojo, católicos se los digo en serio, porque de repente me embarran y desbarran con tantos movimientos que dejan pasar muy desapercibido el misterio pascual. Si no entendemos el misterio pascual como centro de la fe, otra vez voy a decirlo, pasión, muerte y resurrección, no estamos viendo al Cristo de la fe. No puedo cantar aleluyas, Dios está aquí tan grande que no lo puedo ver. No, tengo que pasar por este caminito de la pasión, su muerte y su resurrección. Porque por esa pasión, por esos golpes, por ese no juicio debido, por esa muerte en la cruz, yo tengo la vida eterna. Que Él me invite por su sangre purificadora en la cruz a participar de la vida eterna es por iniciativa de Dios, no porque yo la merezca. Así es que un crucifijo no muestra dolor, muestra el verdadero amor de quien te creó. Así se los comento. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Por esta certeza de fe, la Iglesia concede el bautismo para la remisión de los pecados, incluso a los niños que no han cometido un pecado personal. Porque nosotros bautizamos a los niños como se iniciaba desde años de los primeros de la Iglesia, pero sobre todo porque los hace coherederos del reino, hijos de Dios y miembros de la salvación. Y además, ¿por qué? Un dato importante, porque aparte, los niños no se bautizan por su propia fe, se bautizan por la fe de los padrinos, de los papás y de la Iglesia. ¿Les guste? ¿A qué les guste? Por eso, abuelas, yo quería terminar esta charla, después de ver todo esto, con que se quiten los fantasmas. Porque en ningún número que yo voy a leer ahorita dice que fue por un pecado de genitalidad lo que está viviendo el mundo. Porque ¿cómo tienen miedo a hablar de la genitalidad? El sábado tuve una charla donde, a pesar del primer pecado, el primer mandamiento es crezcan y multiplíquense antes del decálogo. Porque todos le echaban la culpa y le hablaban a los jóvenes y le hablaban a las mujeres la concupiscencia, si no saben ni qué es eso.
¿Cómo el pecado de Adán vino a ser el pecado de todos sus descendientes? Todo el género humano es en Adán sicut un corpus unius hominus, como el cuerpo único de un único hombre, lo dice Santo Tomás de Aquino. Por esta unidad del género humano, todos los hombres estamos implicados en el pecado de Adán, como todos estamos implicados en la justicia de Cristo. Por eso, la salvación de Cristo no es para tan solo los que creen en Cristo. La salvación de Cristo es universal, señores. Quien no lo conozca, eso depende de nosotros que no lo conozcan. Sin embargo, la transmisión del pecado original es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos por la revelación que Adán había recibido la santidad y la justicia originales, no para él, sino para toda la humanidad. Se los dije la semana pasada, estaban en el estado de santidad. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal, pero este pecado afecta a la naturaleza humana que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad. Es decir, la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad. Dejaron de ser santitos para ser humanos. Ese es el pecado. Dejaron de estar en ese estado de gracia inferior al ángel para hacerse humanos. Y lo humano tiene límites como criatura de Dios. Sin embargo, es superior al resto de las criaturas. Las demás criaturas tienen instinto. Algunas dicen ustedes que tienen inteligencia, pero no tienen voluntad. No tienen libertad. No son dignos de salvación. Mejor dicho, no son objeto de salvación. Aunque tu perico se sepa el Padre Nuestro y después se aviente 3 groserías, no es objeto de salvación tu perico. Es un pecado que Por eso el pecado original es llamado pecado de manera análoga. Es un pecado contraído, no cometido. Un estado y no un acto. No es el acto en sí, sino todo lo que se perdió. Hago la diferenciación, con todo respeto. Voy a poner en la vida religiosa. Ustedes que hablan tanto de virginidad. El sacerdote hace 3 promesas: pobreza, obediencia y castidad. Comete el pecado, tiene una relación. Fue un pecado personal, sí, pero dejó de ser casto y tuvo el pecado. Ese es estado y pecado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si estaba completado a guardar su castidad, la rompió. En el sentido del pecado original, el hombre fue creado santo. No solamente fue la soberbia, sino hasta dónde bajó esa soberbia y las consecuencias. No es que te comas el bistec, sino que se lo robaste al carnicero
Le robaste la cebolla a la de las verduras y ni siquiera lo compartiste. Pero fue un bistec. Sí, pero te lo robaste e involucraste a los demás. No es el pecado que te hayas comido un bistec, sino cómo lo conseguiste. ¿De acuerdo? El pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán, hablo, Caín, Abel, Lot, un carácter de falta personal. Es privación de la santidad y de la justicia originales. Pero la naturaleza humana no está totalmente corrompida, está herida en sus propias fuerzas naturales, sometida a la ignorancia, al sufrimiento, al imperio de la muerte, inclinada al pecado. Esta inclinación al mal es llamada concupiscencia. La concupiscencia no es que se le suba la bilirrubina. Se los voy a subrayar. Las fuerzas naturales sometidas a ignorancia, sufrimiento, muerte, inclinación al pecado, es la concupiscencia. Las abuelas nos confundían con estos términos, que Dios guarde la hora. Si no se condenaron por esto, se condenaron por su mente cochambrosa. No es cierto. El bautismo, dando la vida de la gracia de Cristo, borra el pecado original y devuelve al hombre a Dios. Pero las consecuencias para la naturaleza, debilitada e inclinada al mal, persisten en el hombre y lo llaman a ese combate espiritual. Por eso existe la reconciliación, por eso existe la comunión, porque saben que somos débiles. No estamos en un estado perfecto después del bautismo. La doctrina de la Iglesia sobre la transmisión del pecado original fue precisada sobre todo en el siglo V bajo el impulso de la reflexión de Agustín de Hipona contra el pelagianismo, que era una corriente bastante especial, y en el siglo XVI en oposición a la Reforma Protestante. Escuchen esto es importantísimo. Pelagio, de ahí el pelagianismo, sostenía que el hombre podía, por su fuerza, naturalidad, de su voluntad libre, sin la ayuda necesaria de la gracia de Dios, llevar una vida moralmente buena, y así reducía la influencia de la falta de Adán a la de un mal ejemplo. Cuidado, pelagianos de hoy. Yo lo puedo todo, yo cumplo con todo lo que se me manda. Yo con no hacerle daño a nadie estoy bien. Yo no necesito de ninguna religión para ser feliz y para hacer felices a otras personas. Pero el lenguaje es sutil. Si puedo ayudar, ayudo. Si no puedo, pues ¿qué hago? Ajá. Yo doy lo mejor de mí. Ajá. Yo le soy fiel a mi esposa. Pero no es lo mismo ser bueno que ser santo, pedazo. Para jugar fútbol, cualquiera, pero para jugar en la Premier League
Se necesitan otras virtudes. Para dar desayunar, una mamá sale con un par de huevos, pero para ser chef se necesitan estudios. Me va a decir la mamá, pero mis hijos no se mueren de hambre. Sí, pero ¿no eres chef, mi vida? Pero a ese señor le pagan, ese señor estudió, mi amor. ¿Ven cómo jugamos para hacer ausente a Dios de nuestra vida y alcanzar incluso la santidad? Eso era el pelagianismo. Y hoy siguen algunos, Los primeros reformadores protestantes, se les llama reformadores porque salió la reforma, pero de reforma ya llegaremos algún día y vamos a ver si es cierto que era tanta la reforma, porque tienen también lo suyo estos chamaquitos, Se le ha conocido por reforma porque pensaron que reformaban mucho de la iglesia, pero no reformaron todo. Sigue habiendo un solo Dios verdadero con tres personas distintas, tenemos 7 sacramentos, tenemos a la Virgen, eso no lo reformaron, Lo esencial, que no me vengan con cuentos. Pero aquí voy a decirles lo último. Dice así: los primeros reformadores protestantes, por el contrario, enseñaban que el hombre estaba radicalmente pervertido y su libertad anulada por el pecado de los orígenes. Identificaban el pecado heredado por cada hombre con la tendencia al mal, que sería insuperable. La Iglesia se pronunció especialmente sobre el sentido de este dato, revelado al pecado original en el Concilio de Orange, en el número 2 y en el Concilio de Trento. La doctrina sobre el pecado original, vinculada con la redención de Cristo, nos proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y su obrar en el mundo. Por el pecado de los primeros padres, el diablo adquirió un cierto dominio sobre el hombre, aunque éste permanezca libre. El pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. Ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a errores graves en el dominio de la educación, de la política y de la acción social y de las costumbres. Papás, esa palabrita que ustedes sacan con tanta libertad de pensamiento, de que deja a mi hijo que crezca y decida hacer lo que él quiera hacer, le está impidiendo al alma de ese niño un crecimiento para ser santo. Y si se muere, es que su mamá no quiere que los niños se bauticen hasta que no llegue a la edad de Cristo, como lo hacen en su comunidad. A Chihuahua. ¿Y quién dijo que la edad perfecta para bautizarse era a los 33 años? ¿O a los 30 años? ¿Quién se los dijo? ¿Quién les dice que el niño va a llegar sano mentalmente a los 30 años y hoy desde los 13 años viven promiscuamente? Pero eso sí, le cuelgan hasta el molcajete para que no le pase nada, como si fuera amuleto. O somos o no somos.
padrecito, pero es que no la puedo convencer o no lo puede convencer. En eso, fíjate que en eso la iglesia no los puede obligar. ¿Sí? Porque cuando nuestros hijos ya están grandes, por ejemplo, yo siempre estoy hablando de mis hijos y me dicen ya casados. Mamá, es que tú crees en una religión que vinieron a imponer los españoles. Es que es esto, yo pedir perdón. Pero ¿dónde es esto? Porque cuando operaron a tu hijo, pediste tanto a Dios y llorabas pidiéndole a Dios. Y ahora me sales a hacer nuestra religión en la alusión de los españoles. ¿Dónde dice esto? Pues yo no, mamá. Yo, la verdad, paso orando, pues porque este cumpleaños. Pero yo, la verdad, que mis hijos, ¿qué es esto? Y ellos deciden qué religión tomar. Le digo, perdón, pero no. ¿En manos de qué estás dejando a tus hijos? Pues llega a pasar algo de que se van a ganar, si no es de Dios nuestro hijos. Él los va a proteger. Si tú tienes fe, Dios está con ellos. Si no, ¿para qué los bautizaron entonces? Mira, yo creo que esta es a veces el confundir la acción de una institución que también tiene mucho que dar a desear, con todo respeto. Asumo la responsabilidad de la institución como de los que componemos por dentro la institución, que a veces no hacemos atractiva ni la iglesia, o sea, la religión, y hemos cometido muchos errores, de los cuales la gente considera que por ser hombres espirituales deberíamos ser diferentes, casi perfectos. Yo en eso estoy de acuerdo en ciertos puntos. Perdón. Vamos a utilizar el mismo lenguaje. Perfecto que nos conquistaron los españoles. Pero un soldado español no vino a traernos esa religión. Los frailes, que lean un poco de historia a tus hijos con todo respeto, estuvieron a punto de irse por todo el genocidio que cometieron los soldados españoles contra nuestros indígenas. Si son tan literatos, si son tan inteligentes, tan investigadores, entren, por favor, al archivo de Indias, que está en Sevilla, España, y que vean las cartas que le mandaban los frailes al rey para decirle, nos vamos, porque ya ni a nosotros, sus soldados, que han cometido tantos actos impunes, nos respetan. O aquí ocurre verdaderamente un milagro de Dios, o esta es que acaban de descubrir y conquistar, se lo va a ir. Ya saquearon todo. En 10 años, la Nueva España ya no era lo que era Tenochtitlan. Pero hagamos una cuestión. Si vamos a hablar serios, no por lo que le dicen, no por lo que creen, hay una fundamentación histórica de 1521 a 1531, porque el acontecimiento que rompe esa agua, ese maltrato, es la aparición de María de Guadalupe. No, es la imagen que trajeron de España. No hables. No hables, por favor. La Virgen de Guadalupe, que hay una Guadalupe española en una población de Guadalupe, en España, que está muy cercana, a ver si es cierto que es tanta la historia,
cercana al lugar donde nació otro conquistador español, nada más que el otro conquistador español se fue hacia el lado de los incas, Perú, que fue Pizarro. En la población de Guadalupe, ahí vivía Pizarro. Y tú puedes llegar a ver esa imagen de Guadalupe y nada tiene que ver con esta Guadalupe. Y estudios van y estudios vienen serios, y entonces nadie le encuentra el porqué de una imagen de un ayate siga subsistiendo más de 500 años. Eso no es una leyenda ni un invento. Porque la primera que se opone a ese tipo de milagros o presentaciones es la iglesia. Porque existe un abogado del diablo. Porque la iglesia misma, para que nadie juegue, porque hubo una época, acuérdense, la Virgen del Metro, la Virgen del Sartén, la Virgen de no sé qué, espérense tantito, hasta la Virgen del Nopal. No, la imaginación es mucha. Nuestra mente trabaja de muchas cosas. Yo estoy hablando en serio, porque a mí no me gusta que me digan me dijeron. A mí no me gusta que digan es que la iglesia esto y esto y esto sin tener una base también científica, histórica y un marco general. Yo también te puedo decir, estoy de acuerdo con tu hijo, que tus nietos crezcan y decidan ser lo que quieran ser. ¿Por qué los metió a la escuela? ¿Por qué los metió a la escuela? Al fin, pues es lo que quieren comer, ¿no? No se vaya usted al... No, yo estoy hablando con el lenguaje que me habla. Porque no es válido, si de por sí ya quemados, como que hacer una apología, o sea, hacer una defensa de algo que tú conoces, no porque te lo han dicho, sino porque también tiene argumentos. Yo por eso no puedo hablar sin libros. No me gusta hablar sin libros. No, esos libros son religiosos. Ya te he mostrado otros libros de historia. Ya te he mostrado otros métodos. Yo no tengo que venderle a nadie un Cristo en el que yo creo. Pero yo tampoco puedo admitir que si no sabes, hables a los Torres. Yo soy Torres. Sí. Y menos que te digan a ti, borrego, cuando la Iglesia Católica nace en el centro cultural de la razón, donde la filosofía a lo largo de historia ha dado origen a lo que hoy conocemos incluso como la psicología y diferentes escuelas. La búsqueda de la verdad por la razón fue con los padres griegos. No me gusta, por eso repito, hablar así como diciendo, pues no, nada más fue esto. No, te respeto. Pero también te puedo decir, bajo la otra perspectiva, que no es válido. No es válido. Muy bien, pues ya son las 8. No sé si ha habido alguna pregunta. Nos vemos mañana. Dios mediante. Al contrario, Dios mediante. Cuídense mucho. Gracias por su atención. Hasta mañana.